mañana damos inicio a la cuarta sesión correspondiente al 31 de octubre de 2020 con la materia de tecnología de la información para el grupo 10º comercio. Vamos entonces a compartir pantalla para explicarles el tema específicamente pues que compete al día de hoy, que es el de introducción a HTML. Pues es el tema que vamos a estar viendo en las sesiones correspondientes. Primero iniciamos entonces con una pequeña reflexión que dice: no te canses de hacer el bien, porque aquel que da sin esperar nada o a cambio, todo lo que se siembra un día lo cosechará en abundancia. Debemos entonces, pues como ser humano, tratar siempre de hacer el bien, tratar siempre pues de seguir adelante, tratar de todo lo posible de no perjudicar a nadie, ni tampoco perjudicar nada, ¿verdad? Ya que pues, aunque hagamos las cosas que pensemos que nadie nos ve, siempre alguien nos está observando. Así es que esa sería entonces la sesión, la reflexión que tenemos para el día de hoy. Tenemos entonces lo que es, vamos a ver, alguien entró a la sala, José Villarreal. José, buenos días, José. Hola. José Villarreal. Buenos días, José, ¿cómo estás? José Armando Villarreal. Profe, no se le escucha bajito. Ok, déjame. Buenos días. ¿Y ahora? Sí, sigue José. escuchándose bajito. Bueno, verifícate las bocinas tuyas allá porque yo lo tengo acá en 100% para ver. Mi volumen está en 75%. Verifícate tu configuración de bocinas allá de tu computadora. Ok. Deme un momento. Ok. Ahí me acompañas entonces en el camino. Voy a iniciar. Bien, entonces vamos a ver lo que es la parte de pues, un tema bien interesante, que es pues introducción al HTML. Vamos a hablar entonces de HTML, vamos a ver lo que son los conceptos de lenguaje, estructura para documentos, herramientas usadas para crear documentos, buenas prácticas en la publicación de documentos y problemas que se nos pueden presentar, específicamente cuando trabajamos con un lenguaje de programación, pues en este caso llamado HTML. Pero en realidad, ¿qué es HTML? Es un lenguaje que da formato, define la sintaxis y ubicación de imágenes, instrucciones y objetos al navegador. Posibilidad de conectar un documento con otros o con otros recursos en Internet a través de hipertexto, ¿verdad? Ese sería entonces lo que es en realidad HTML. ¿Qué es lo que no es HTML? ¿Qué no es HTML? No es un procesador de palabras. Verificamos que alguien entró en la sala. Richard Cáceres. A ver, ¿quién más entró en la sala? Richard. José, ahora sí se escucha bien, José, dime. Sí, ahora sí lo escucho bien. Ah, listo. José Villarreal, bienvenido, José. José Hola, Villarreal ¿qué tal? también. Richard Cáceres también, Richard, saludos. Muy bien, entonces, vamos a ver entonces si silencian su micrófono y lo activan cuando les pido pues, que me colaboren. Ahora mismo, pues es el caso,
que pues vamos a ver, estamos viendo aquí la diapositiva. La número, aquí la que tenemos en pantalla. ¿Qué no es HTML? A ver, cualquiera de los dos, vamos a irnos alternando. Como son los dos que están en la sala, uno lee una diapositiva, el otro lee la otra diapositiva y yo procedo a explicar. ¿Alguna pregunta? Con confianza, active su micrófono y me la hace. Adelante, a ver. Cualquiera, Ricardo o José. Profe, ¿y leo todo o cada punto? Todo. Lee toda la diapositiva y yo explico de manera general. Ok. HTML, ¿qué no es? No es un procesador de palabras, no es una herramienta de escritorio para diagramación, no es un lenguaje de programación y no es multimedia. Muy bien, HTML entonces, como lo dicen ahí, no es ningún tipo de texto, no es ningún programa en el que en el que puedas escribir algún tipo de palabra, tampoco ninguna aplicación para hacer algún tipo de diagramación, para hacer textos diagramados, organigramas, eh, 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 textos paralelos y todo lo demás. Tampoco dice tampoco es un lenguaje de programación, ¿verdad? Y mucho menos no es tampoco nada que tenga que ver con lo que es multimedia, presentaciones y demás, ¿ok? Eso no es HTML. ¿Cómo funciona? Dice que primero, pues, tenemos el cliente, que está a la mano izquierda, y a la derecha tenemos un servidor remoto. Primeramente, entre lo que es la parte de ambos CPU, existe un protocolo que se llama HTTP. Si ustedes observan cuando van a buscar una investigación o entran al navegador del Internet o a cualquier página de Internet, lo primero que le aparece es el HTTP. ¿Qué significa ese HTTP? Ese es un protocolo. ¿Qué significa un protocolo? Protocolos son requisitos que debes tener para poder acceder específicamente a una página. Protocolo es instrucciones que debe tener tanto tu equipo informático como el requerimiento necesario para acceder a ese lugar específico. Y ahí entonces, en lo que es la parte de cliente, está cliente, explorador y Netscape. Cliente quiere decir los tipos de exploradores, ¿verdad? Dame el archivo, es lo que pide el CPU en este caso, el archivo X, y entonces del archivo X, ¿verdad? De acá, de la parte del servidor remoto, pasa entonces nuevamente al cliente, y dice el cliente, aquí está el archivo X que estás pidiendo. ¿Ok? Alguien está entrando a la sala, está pidiendo admisión, Gracie. Gracie, a ver. Hola. Gracie Castreón. ¿Cómo está Gracie? Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, Saludos. gracias. Igual. Profe, estoy Hola. escuchando su clase de mi trabajo. Qué bueno, Gracie. Muy bien. Desactiven la cámara, porfa. Muy bien. A ver, entonces, para que sepan, ¿verdad? Son las 10:17. Yo siempre empiezo mi clase a las 10:05. Lo más espero 5 minutos más, 10:10 a más tardar, porque yo tengo que cumplir con una hora de requerimiento, una hora reloj de mi clase, ya que tengo compromiso en otras horas, para que ustedes sepan. Entonces, pues de manera general, bienvenidos sean. Espero que se sigan conectando todos los sábados, ¿verdad? Porque la clase pasada, pues nadie se me conectó, y entonces de igual manera pues yo grabé la clase y la mandé a la plataforma del laboral. Entonces, pues para que sepan, yo necesito que ustedes se conecten exactamente a las 10:05, 10:10 a más tardar, porque pues ya me tengo que cerrar acá el PowerPoint para darles para darles la aceptación, pues para que sepan. Muy bien, seguimos entonces con la número 7. A ver si alguien me lee la número 7. A ver qué significará. La número 7. A ver, ¿qué
dice la número 7. Ahora sí, tenemos más gente en la sala. A ver, Gracie. Bueno, la telaraña mundial. Dice que la telaraña mundial es lo que comúnmente conocemos como la red Internet, que pues trabaja con múltiples usos. ¿Cuáles son esos usos? Educación. Educación, investigación, mercado, desarrollo, DDHH y paz, medio ambiente, equidad, diversidad, hábitat, comercio y justo. Comercio justo. Muy bien, gracias. Muy bien, miren. La telaraña mundial de manera general habla de que es una gama, o sea, es una gama completa. Múltiples usos tiene la telaraña mundial, ¿verdad? Desde investigaciones, de múltiples áreas, ¿verdad? Investigaciones del medio ambiente, investigaciones de la NASA, investigaciones de la tierra, investigaciones de la agricultura, de la ciencia, educación, medicina. Es algo pues sumamente amplio, completo, ¿verdad? En el que pues definitivamente tiene que ver la telaraña mundial. En este caso, pues, en la parte de educación, ahora, pues, casualmente, por lo de la pandemia, es una excelente herramienta que ha, pues, revolucionado en gran parte y ha sido como un cronómetro, como un diagnóstico, como un diagnóstico de ver cómo estamos tecnológicamente preparados para subsistir en estos momentos en que el distanciamiento es primordial. Seguimos a ver. Dice aquí vemos un pequeño ejemplo de lo que es una página en HTML, pues se crea de esa forma, tiene imágenes, se maneja mucho con lo que es la parte de colores, ¿verdad? Vistosidad de colores, recuadros con diferentes colores y demás información de acuerdo al tema que usted esté creando, de acuerdo al tema que usted quiera proyectar dentro de su página creada en HTML. Si usted observa aquí arriba, vemos la dirección en internet HTTP, que era lo primero que les mencionaba antes. ¿Verdad? Ese es prácticamente el protocolo para poder entrar a esta página. Y ahí pues vemos entonces la definición, la descripción. En esta parte para crear una página en HTML pues se requiere de mucha creatividad, cómo yo quiero proyectar la información presentada, qué quiero que se vea primero, si es una imagen o en este caso el creador de la página dice bienvenido o bienvenida a Colnodo. Somos un proveedor de información y acceso a Internet. O sea, prácticamente empieza haciendo como un recorder y hablando más que todo de los inicios, desde cuándo inició esta página, ¿verdad? O esta empresa, que en este caso se llama Colnodo, y es una empresa que se encarga que es un proveedor de información. Se dedica a manejar información desde el año 93. Y ahí entonces ella te muestra también todo lo que es la lista, los chats, cómo vas a entrar a ella, qué información tiene. A la mano izquierda tiene una serie de links, ¿verdad? Cuando aparecen así subrayados, quiere decir que usted pues son páginas linkeadas, o sea, que tú puedes cliquear sobre ellas y esas páginas se manejan mediante hipervínculos. O sea, que usted presiona sobre ella y te lleva a otro tipo de página. O sea, que en realidad esta interfaz que te muestra aquí es solamente es la página de inicio para usted entrar a todo lo que es la página de Colnodo. O sea, que esta sería la portada, su hoja de presentación. En su libro, la portada. Y de ahí entonces va
vas teniendo acceso a las diferentes opciones o a los diferentes recursos que en este caso pues maneja la página Colnodo creada en HTML. Estándares. A ver, alguien que me ayude en los estándares de HTML. HTML1, desarrollo en CERN. HTML 2.0 incluye mejora en NCSA, Mosaic, formularios e imágenes. HTML 3.2 mejora para controlar el formateo de tablas, etc. HTML 4.0 mejora para publicaciones multiplataformas. CSS, XML, WAP de HTML. Muy bien, muchachos. Entonces aquí, como estamos viendo, los estándares de HTML son diferentes tipos de versiones que cada una de ellas se han ido mejorando. Si bien es cierto, los primeros estándares de HTML funcionaban, pero tenían algunas limitantes, ¿verdad? Algunas limitantes pues que no eran compatibles, no te mostraban la información como requería. En la página de colores no mostraba diversidad de colores, tenías problemas en accesar a otras páginas, y así poco a poco fueron creándose las diferentes versiones, o sea, desde la 1 hasta la 4.0, ¿verdad? Entonces, allí cada una de las plataformas, cada una de las versiones, debo decir, ¿verdad? Cada una de las versiones llevaba una mejora. Pero nunca estas mejoras, o sea, estas mejoras siempre se enfocaban más que todo basado a la versión anterior. O sea, ellos no olvidaban la raíz, la estructura, el formato, ¿verdad? O sea, trabajaban siempre mejorando la versión que tenían. Ellos usaban la versión anterior y entonces le agregaban otro tipo de mejora, hasta llegar pues al HTML 4.0, que más que todo pues se enfocó de manera general a las publicaciones para diferentes tipos de multiplataformas. ¿Qué tipo de multiplataformas? CSS, HTML, WAP de HTML, ¿verdad? Y así sucesivamente, cada una de las versiones pues fueron mejorando de manera eficiente. La terminología, a ver, otro que no sea el mismo. ¿Qué significará eso de terminología? Terminología. Comunicación. A ver, se te fue la señal, no te escuchamos. A ver. Bien. Ya te ayudo ahí, ya te ayudo. Terminología. ¿Qué significa HTTP? HTTP significa Hypertext Transfer Protocol Parámetros, ¿verdad? Hypertext Transfer Protocol, HTTP. ¿Qué significa eso? Parámetros de comunicación, cliente-servidor. O sea, los parámetros, la forma como yo me voy a comunicar, ¿verdad? ¿Qué parámetros debo ajustar? ¿Qué parámetros debo tener a mano disponible en mi sistema informático para poder crear una página dentro de HTML? Digo, perdón, dentro de HTML, ¿verdad? Pero en este caso, pues HTTP. Ahora, HTML dice que significa Hypertext Markup Language, o sea, en español, lenguaje nativo para documentos publicados en la web, independientemente del tipo de plataforma, ¿ya? O sea, un lenguaje nativo para documentos, ¿verdad? Que se van a publicar dentro de un sistema, dentro de la web, más que todo, ¿verdad? Entonces, allí se necesitan, pues lógicamente, el uso del HTTP, ¿verdad? Que es los parámetros de comunicación cliente, que fue lo que le mencioné antes, sobre el protocolo
protocolo de parámetros de comunicación. Si usted no cumple los parámetros de comunicación, ¿verdad? El protocolo no va a poder entrar. Entonces, eso es lo que significa HTTP. HTML, que es la versión, que es lo que estamos trabajando, en este caso, pues, lenguaje nativo para documentos que se crean. Y por último, el URL. ¿Qué significa el URL? El URL es la dirección de un objeto en la web. Dirección de un objeto, ¿ok? Entonces, allí lo vemos, pues, como como HTTP, ahí lo vemos como el URL, http://www.colnodo.org.co/, ¿ok? Entonces, esa sería la dirección, en este caso, de cualquier tipo de página que usted tenga y que hayas creado usando el lenguaje HTML. Dice que en este caso los fundamentos, las herramientas con las que trabaja HTML, habla de rótulos, ¿ya? Rótulos. H1 significa inicio. Entre llaves, ¿verdad? Mayor y menor. H1 significa inicio. No sensitivo a mayúsculas y minúsculas. Igual, usted puede colocar H1 como una etiqueta, H1 mayúscula o H1 en minúscula, no hay ningún problema para usted desarrollar su página HTML. Algunos atributos pueden ser sensibles a mayúscula y minúscula, como los ejemplos, como los nombres de archivo. Por ejemplo, normalmente van en pares denotando inicio y fin, ¿verdad? H1, ¿verdad? De igual manera, pues no hay ningún inconveniente. Casi siempre, pues, lo que se recomienda que si vas a escribir el archivo, pues, colócale, si lo vas a escribir todo en mayúscula, pues, que lo haga, que no haya combinación de mayúscula y minúscula. Por algún motivo, ¿verdad? En algún caso de que te vaya a mandar error específicamente. Dentro de los documentos básicos, ¿qué debe incluir? ID. ¿Verdad? Y, ¿qué significa eso? Contiene información sobre este documento, sobre el documento que usted está creando. Body. ¿Qué es body? Es el contenido principal del documento. Y ahí entonces usted tiene que escribir la etiqueta body, y dentro de body va a trabajar todo lo que es la información primordial, lo elemental, lo básico, lo que usted quiere proyectar de manera clara, de manera en la parte principal, en la parte visual, ¿verdad? Con la mayor cantidad de combinación de colores y vistosidad, debe incluirlo dentro de body, ¿verdad? Porque es la parte primordial de su documento. Y de ahí entonces, y nuevamente contiene los dos elementos anteriores, ¿verdad? HTML y, ¿verdad? Son los elementos anteriores, en este caso sería head y body, ¿verdad? Ambos trabajan para trabajan con la misma función. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo. Title, documento 1 en documento doc1.html. Entonces, entre llaves, ¿verdad? Title, tiene que escribir title. Mire, si ustedes observan title, mi primer documento, ¿verdad? Usted lo escribe allí. ¿Y cuál será la salida? Porque al momento de que usted va a crear el documento en HTML, al momento de observar la salida, no va a aparecer eso de title. Title solamente es como una etiqueta, y esto te indica que lo que tú vas a escribir allí va a ser la proyección que va a salir acá abajo. Dice, este es mi primer documento HTML, ¿sí? Esa es la salida. Y ahí abajo tenemos otro ejemplo que dice docs.html, ¿verdad? Ahí nos muestra entonces una situación que dice HTML head title, y title entre comillas, un mejor documento, ¿ok? Nuevamente head, body, ¿ok? P, novedades
sobre el, ¿verdad? World Wide Web, novedades sobre www, ¿verdad? Ese es el mensaje que ella manda. Y en realidad entonces al final del camino, ¿verdad? Dice a href http www.w3.org, ¿verdad? Esta sería entonces una dirección o una disponibilidad dentro de la World Wide Web o dentro de la web, ¿verdad? Con este tipo de dirección que aparece entre comillas, entre comillas. Aquí dentro de lo que es la página de, o la creación, dentro de lo que es la forma de crear un documento en HTML, se utiliza mucho lo que es este tipo de llave, mayor y menor, y los slash, se utilizan mucho, bastante, ¿verdad? Ahí entonces vemos claramente dos ejemplos sencillos sobre HTML. ¿Cuáles son los elementos básicos que te maneja HTML? Rótulos básicos, head, title y p. Head, title y p, y la p, ¿verdad? Rótulo de formato físico está la D y la I. Rótulo de formato lógico, vemos las strong, ¿verdad? EM, UL y LI. Y los enlaces de hipertexto, en este caso aparece A, href igual, abre comilla, punto suspensivo, cierra comilla. ¿Okay? Entonces, con esos son los elementos básicos o el funcionamiento, la funcionalidad con la que se trabaja básicamente este programa para creación de página o creación de su página web con HTML. Y ahí hay algunos caracteres especiales, como todo lenguaje pues, de programación o lenguaje de hipertexto o lenguaje informático. Hay algunos caracteres especiales. Permiten que diferentes navegadores hagan visibles los caracteres diagráficos de los idiomas diferentes al inglés. ¿Okay? Entonces ahí aparecen pues A, E, I, O, U, con las comillas, acentuada a la derecha, otras acentuadas hacia la izquierda. Y ahí entonces lo vemos que cuando están acentuadas hacia la derecha es AAQT, o sea, cuando el acento va a la derecha. Cuando va hacia la izquierda, igual el diagonal el 8, ¿verdad? Invertido, agrave, y la tilde, nuevamente la misma simbología con N tilde, Muy bien. ¿Algún tipo de pregunta, alguna duda, alguna consulta que tengan? A ver, algo que quieran preguntar. En caso contrario, no ha terminado la clase. Para los que están siguiendo las clases grabadas, vamos entonces a explicar la actividad número 2 para que estén pendientes la actividad número 3 que está en la plataforma. Así que en este momento pues dejo de grabar para pasar entonces a la explicación de la actividad número 3. Mucho gusto. Cualquier información me pueden contactar al WhatsApp, alguna información adicional referente a la clase o a los talleres.